¿Qué tal amigos? Soy Pablo Quieje, periodista de Novena Digital. En el estudio tenemos a nada más y nada menos que al Ceremi de Hacienda de la región de la Araucanía. Nos referimos a don Ronald Kriep. ¿Cómo le va, Ceremi? Muy bien. Bienvenido nuevamente al estudio de Novena Digital. Sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto a quienes nos están mirando y quienes están atentos a la conversación que vamos a tener. Muy bien. Antes de comenzar la entrevista tenemos que dar nuestro agradecimiento a Bahía Blanca. Bahía Blanca es la empresa líder del sur de Chile en todo tipo de eventos. Para conocer qué tipo de actividades realiza Bahía Blanca, tienes que visitar su sitio web www.bahiablanca.cl. Todos invitados a conocer la página de Bahía Blanca y las actividades que hace. No se lo pierdan. Bueno, hoy día con el Ceremi vamos a estar hablando sobre una nota que salió la semana pasada del Banco Central. La región de la Araucanía creció un 5,9% en términos económicos. Ceremi, ¿qué significa que la región crezca un 5,9% económicamente? Mira, el Banco Central ha hecho varios esfuerzos por tener información a disposición de los tomadores de decisiones, y una de esas información es esta desagregación a nivel regional de los datos del Producto Interno Bruto. Tiene un desfase de 2 o 3 meses por trimestre. El informe que salió la semana pasada o hace 2 semanas es respecto al informe del Producto Interno Bruto del segundo trimestre de este año 2022, y el que nos habla de un crecimiento a nivel regional de 5,9%. Y que a nivel nacional se enmarca en un 5,4%. En ese sentido, crecer a esa tasa es la variación que hay entre un trimestre y otro, cómo uno va aumentando la inversión, los gastos, todo lo que está asociado a la productividad de la propia región. De ahí hay diferentes sectores que tienen injerencia o tienen incidencia, mejor dicho, en el Producto Interno Bruto. En el caso de la región de la Araucanía, quienes tienen más incidencia que se traducen en este 5,9 en el sector servicio, ¿ya? El sector servicio, principalmente lo que es hotel y restaurante, el turismo interno, mejor dicho, más que el turismo internacional, todo lo que son servicios personales, consultoría, la administración pública, todo eso ha generado un crecimiento de 5,9, que es el que mayor aporte da. Y hay otros sectores como la industria, el comercio, que tienen menores incidencias en este tema. Por lo tanto, hoy en día el foco que debemos apuntar es precisamente a trabajar con lo que son los sectores manufactureros y de comercio, que son los que han tenido menor incidencia en este crecimiento. Y lo otro que es interesante rescatar de este dato es que, en definitiva, si bien el primer trimestre de la región creció a un 9,5 y este segundo trimestre a un 5,9, eso nos habla de un reajuste de la economía, lo que desde el Ministerio hemos planteado como este sobrecalentamiento que hubo a nivel país, producto de los retiros, de la inflación internacional, de la crisis por pandemia, de la crisis por la guerra. Todo esto ha generado un sobrecalentamiento, y lo que está ocurriendo hoy en día es equilibrar esa actividad económica. ¿Por qué? Porque hubo mucha liquidez ya y mucha compra de bienes durables que generaron presiones en los precios, ¿ya? Y que ha hecho que se genere la inflación que hoy en día tenemos. Perfecto. ¿Dónde o en qué sectores económicos de la región se ve reflejado que el crecimiento en el PIB haya sido de un 5,9%? ¿En el sector turismo? Sí, principalmente el sector servicios, que el informe lo agrupa en lo que es hotel y restaurante, que eso se traduce en términos económicos, se considera ese sector productivo como el turismo, lo que es servicios personales, consultoría, servicios empresariales y financieros, y lo que es la administración pública. Eso es lo que tienen mayor incidencia en este 5,9, es decir, son los que más aportan a este Producto Interno Bruto, entendiendo que al haber una baja inversión y por lo tanto los sectores de manufacturas y del comercio han tenido claramente una menor incidencia producto de los costos, la alza de los costos de transporte y precisamente también los costos de producción, por lo mismo. Ok, pero Ceremi, eso en el fondo se transmite
o se transforma en que hay una mayor cantidad de personas trabajando? Igual. No, es que eso es otra área que es el mundo del trabajo, el mercado laboral. Ese informe, el último que dio el Instituto Nacional de Estadística, también habla de un reacomodo a nivel regional, pero esos datos de empleo van relativamente bien, ¿ya? Aquí lo que apunta el Producto Interno Bruto Regional es a abordar principalmente cuáles son los sectores, o analizar cuáles son los sectores que más están aportando al crecimiento económico. Y en este sentido es el sector servicio, y por lo tanto uno puede decir, fortalezcamos el sector servicio, pero también hay que decir, oye, ojo, ahí está el otro sector que es el manufacturero, el sector comercio, que también hay que fortalecer. El próximo año no se tiene certeza aún, puede que exista una recesión económica, en términos simples. ¿Qué significa eso para el país y para el bolsillo de los chilenos? ¿Vamos a tener menos plata? Claro, lo que ocurre es que producto de este sobrecalentamiento que tiene la economía, el Banco Central estima que el crecimiento para el año 2023 va a ser de aproximadamente menos 0,5, menos 1,5%. Es decir, vamos a crecer menos, ¿ya? En comparación al año anterior. Y en este sentido es un ajuste necesario porque existió mucha liquidez producto de la situación de la pandemia, de que las personas tuvieron que estar encerradas en sus hogares producto de las cuarentenas. Entonces no había productividad. Entonces hoy en día lo que hay que hacer es, si no había liquidez y había una baja productividad, se generaron estas presiones de los precios, ¿ya? Que hoy en día se traduce en esta inflación. Y en definitiva lo que va a haber una lógica de un menor crecimiento, y eso también nosotros como gobierno estamos apuntando a que si va a haber un menor crecimiento, nosotros tenemos que, por lo tanto, igual resguardar la seguridad económica, la seguridad ciudadana y por lo tanto también la seguridad social, ¿ya? Y es por eso que esto también se traduce con el 4,2% del crecimiento del presupuesto, que va en beneficio de las personas. Hay una extensión del IFE laboral, por ejemplo, para el próximo año, porque entendemos que van a haber momentos difíciles. O sea, esos momentos difíciles se vienen, va a pasar. Pero eso es lo que estima el Banco Central para llegar a su rango meta del 3% de inflación. Un crecimiento del menos 0,5 y el de menos 1,5, y ya el 2024 volveríamos a un crecimiento más sostenido como se viene dando a nivel país. Okay. ¿Y qué medidas hay que tomar para que no nos afecte tanto esto, para que podamos sobrellevar? Nosotros tenemos varias iniciativas como gobierno. La primera, que ya vine a hablar la vez pasada, que es Chile Apoya. Particularmente Chile Apoya Tu Comuna. Se entregaron más de 11 mil millones de pesos en proyectos de programas de mejoramiento barrial y mejoramiento urbano a los municipios de nuestra región. Esos claramente están asociados a los fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Por otro lado viene todo lo que es el plan Invirtamos en Chile, que es mejorar las condiciones, no tan solo en inversión, sino que también en gestión, ¿ya? Un caso, por dar un ejemplo, lo que ocurre con las empresas que hoy en día se han declarado en quiebra, producto de las alzas de los costos de producción. Ahí se está trabajando desde el Ministerio de Obras Públicas en un trabajo mancomunado para poder mejorar las licitaciones, para que las empresas puedan tener la capacidad de, si entregaron un valor a tal fecha, esa licitación pueda contemplar alguna modificación producto del alza de precios, ¿ya? Eso es un trabajo técnico que está haciendo el Ministerio, producto de que hay muchas empresas que en su momento ganaron una licitación en el 2020, 2019 o 2021, y ahora los precios se han duplicado, ¿ya? Entonces, en ese sentido estamos haciendo mejora en la gestión para poder que las empresas puedan seguir sosteniendo la inversión pública y que eso también se traduzca en empleo. Ok, pero ¿y nosotros como ciudadanos comunes y corrientes tenemos que seguir ahorrando para el próximo año? Claro, ahí las recomendaciones son precisamente lo que hace por ejemplo la TPM, la tasa de política monetaria, que es aumentar. Ya hoy en día estamos sobre los 10 puntos, y lo que hace es desincentivar el consumo,
¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva, como había una economía sobrecalentada, lo que nosotros tenemos que es hoy en día volver a calmar esa economía o volver a los cauces que tenía antes de la pandemia. Y para eso claramente tiene que haber un menor consumo, claramente para cubrir las necesidades básicas, pero en definitiva eso también lo que hace la tasa política monetaria a través del Banco Central es generar una lógica de menor consumo por parte de los consumidores, valga la redundancia, para que exista un equilibrio, volvamos al equilibrio, ¿ya? Y eso también se hace para que se tenga en consideración el rango meta. El rango meta del Banco Central es del 3%, y hoy en día estamos cerca del 14%. Entonces ahí hay una dificultad no menor, porque si siguiéramos consumiendo, lo más probable es que las variaciones de precios no desciendan, ¿ya? Porque ojo, el IPC, que es la variación de precios, no es que disminuyan los precios, sino que crezcan menos de lo que venían creciendo, ¿ya? Y la idea es que después se torne un IPC negativo y en esa lógica los precios vayan disminuyendo. Ok. Jeremy, pasamos a la segunda parte de la entrevista, es a hablar un poco sobre, ya estábamos hablando sobre la inflación, pero ahora vamos, dos preguntitas nomás bien específicas sobre la inflación. Tras el triunfo del rechazo del pasado 4 de septiembre, el dólar bajó el precio por un momento, sin embargo volvió a subir durante el transcurso del mes de septiembre. Hoy, lunes 3 de octubre, la moneda de Estados Unidos marca en total 960 pesos, según la página web del Servicio de Impuesto Interno. ¿Por qué en Chile la inflación sigue siendo del 14.1%? ¿No tuvo que haber habido una disminución en esta cifra? Sí, a ver, es que lo que se plantea para la inflación es multifactorial. O sea, puede haber influido un poco esta inestabilidad que puede dar el cambio de la ley, de la Carta Magna, por decir, la ley de leyes que se le conoce a la Constitución. Pero no es todo. Ya tenemos un escenario internacional que va cambiando, tenemos una crisis producto de una pandemia. Algunos hablan de post-pandemia, pero seguimos teniendo contagiados, etcétera. Tenemos que seguir viviendo con este virus. Y en ese sentido, no es de un momento a otro que se generan los cambios, ¿ya? Como explicaba antes, la tasa política monetaria lo que hace es generar no un desincentivo, sino que generar que sea más costoso, por ejemplo, conseguir un crédito. Ya hoy en día conseguir un crédito cuesta mucho más que cuando la tasa política monetaria estaba más baja. Entonces, lo que a nosotros, eso es el Banco Central, ¿ya? A nosotros como gobierno nos importa es que esta inflación vaya disminuyendo. Eso también es algo que estamos viendo como banco, o sea, como ministerio. Si bien el encargado de ver la inflación o que tiene el mandato de la inflación es el Banco Central, ellos estiman que la tasa de inflación va a disminuir. En el último informe de política monetaria al 2024 va a llegar al rango meta del 3%, ¿ya? Por eso no es inmediato el cambio. Se estima que van a haber disminuciones durante estos últimos meses de este año y por lo tanto el próximo año también van a haber disminuciones de la inflación si es que no ocurre nada. Si eso también es un tema. O sea, los informes de política monetaria pueden prever o analizar algo futuro, pero puede ocurrir cualquier situación macroeconómica o que afecte a la macroeconomía y eso va a generar cambios claramente en la política monetaria del país y por lo tanto también eso puede afectar la inflación y eso no es algo que se pueda manejar de un día para otro, ¿ya? Esa reacción fue reacción del mercado, pero esa reacción del mercado también está influenciado no tan solo por lo que ocurre en el país, sino por lo que ocurre a nivel global. Nosotros somos una economía abierta a nivel mundial y por lo tanto esa lógica de ser una economía abierta tiene beneficios, pero también tiene algunas consecuencias que es que cuando hay problemas a nivel global nos afecta directamente. Ok. ¿Qué pasaría si el conflicto entre Rusia y Ucrania se sigue agravando? Uy, eso es una pregunta que yo te puedo decir A, pero pueden ser los efectos B, C, D, E, F, ¿ya? No hay algo que uno pudiera manejar a ciencia cierta, sobre todo porque las ciencias económicas son ciencias sociales, son las personas las que actúan como un ente comprador, un ente
o que generan una empresa, un emprendimiento, o dejan de generar consumo. Por lo tanto, las reacciones que pueda tener una persona frente a un conflicto a miles de kilómetros es bien complejo poder traducirlo. ¿Ya? Yeah. Las estimaciones que se generan, hay modelos detrás por parte del Banco Central, hay estudios por parte del Ministerio, pero un escenario así es como muy complejo poder dar una respuesta concreta. Okay. Bueno, ley de presupuestos, seguridad pública, reactivación económica y protección social son algunos de los énfasis del proyecto de ley de presupuesto 2023 que ingresó al Congreso luego de que el presidente de la República, Gabriel Boric, entregara los principales lineamientos. La iniciativa crece un 4,2% en comparación al actual erario y estaría enfocado en los siguientes ámbitos: impulsar a la inversión pública, derecho a la vivienda de calidad y la casa propia. El gasto total en inversión pública crecerá un 5,5% respecto del 2022. ¿Qué cambios trae esto para la región? Mira, primero lo que hablaba el presidente el presidente Gabriel Boric cuando anunció esta presentación del proyecto de ley de presupuesto, los más de 400.000 millones para el Plan Buen Vivir, en la lógica de beneficiar no solo a la región de la Araucanía, sino que también a las provincias de Arauco y Biobío. Eso por una parte, ¿ya? Lo otro es generar infraestructura habilitante. Hay un número a nivel nacional de recursos que van a generar inversión pública, y esa inversión pública lo que genera, por ejemplo, en el caso de nuestra región, que somos una de las regiones que tiene la mayor red de caminos, es mejorar la infraestructura para que una comunidad, un territorio que está generando un emprendimiento, que está generando una producción de X frutal, por ejemplo, pueda tener un muy buen acceso para llegar a un mercado local, un mercado nacional, incluso en algunos casos un mercado internacional. Y esa infraestructura habilitante lo que genera es reactivación económica, porque aparte de invertir y generar inversión pública para mejorar los caminos y para mejorar la infraestructura, también tú generas empleo, por una parte, y generas la posibilidad de que este empresario o emprendedor pueda distribuir su producto o su servicio en algunos casos. Otro de los temas es fortalecer lo que es, son tres grandes áreas que habla el proyecto, que es seguridad económica, seguridad ciudadana y lo que es seguridad social. En la seguridad social está lo que es la PGU, la Pensión Garantizada Universal, y ahí mucho del 4,2% se va a esa pensión, porque en definitiva lo que se plantea es que al término se lleguen a los 250.000 ¿ya? Para esta PGU. Y en ese sentido lo que se traduce también a nivel regional es que todo esto va a poder ser si es que la reforma tributaria se aprueba. ¿Ya? O sea, muchos de los recursos, ayer hablaba el ministro, cuando uno hace un listado, uno tiene gastos fijos, ya puestos fijos, y si uno le agrega, tiene que tener de dónde obtener ese recurso para poder invertir, por ejemplo, en la PGU, en esta inversión pública. Y eso también se traduce con recursos que vienen desde la reforma tributaria. ¿Ya? Los temas de evasión, elusión, el tema de las modificaciones a los impuestos sobre 8 millones de pesos de ingresos, ya el tema de el impuesto al 1% más rico, etcétera, etcétera. Todo eso que está contenido en la reforma tributaria tiene que aprobarse en mayor o menor medida, pero tiene que aprobarse para poder obtener los recursos para poder implementar la reforma, o sea, el proyecto de presupuesto 2023 y poder realizar también el avance del proyecto de ley del 2024. Ojo, los proyectos de ley son leyes anuales, ¿ya? No se pueden hacer modificaciones que puedan ser duraderas dentro de ese proyecto de ley, porque el proyecto de ley comienza en enero y termina en diciembre, ¿ya? Y lo otro es la discusión parlamentaria. Eso es algo fundamental en un Estado democrático, con tres poderes del Estado separados, muy bien separados. Y en este sentido, lo que hace el gobierno es presentar este proyecto de ley 2023 a la Comisión Mixta de Presupuestos,
son 13 senadores, 13 diputados, entiendo, y en esa discusión se tiene que llegar a los ajustes para poder generar, obtener los recursos, justificar dónde están los recursos y aprobar esta iniciativa. Por ejemplo, hay una extensión del IFE laboral, ¿ya? Y eso también va a venir en ayuda, como dije anteriormente, a los momentos difíciles que puedan venir producto de los vaivenes de la economía. ¿Cuándo se vota la reforma tributaria? Tiene 60 días desde que ingrese. La reforma tributaria. No, pensé que estaba hablando del presupuesto. La reforma tributaria ya pasó, se votó en general la idea en la comisión, se aprobó 8-5 y ahora viene la discusión particular. ¿Ya? Ahora en octubre debería iniciar la discusión también sobre la reforma de pensiones. Y en el caso del presupuesto se tienen 60 días desde que ingresa el proyecto para ser aprobado, ¿ya? Para tener el presupuesto 2023. Seremi, combatir la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico con fuerza y decisión eran los puntos de la ley de presupuestos que se habló la semana pasada. En esa línea se apunta el programa policía, la recuperación del espacio público y combate al narcotráfico y al crimen organizado. El presupuesto asociado a orden público y seguridad aumenta un 4,4% respecto a 2022. Eso en el fondo acá en la región de la Araucanía se deduce con que va a haber mayor dotación policial. Van a haber renovación de la flota de carabineros a nivel nacional. Claramente va a haber en parte acá en la región, claro está. Y lo otro es que en definitiva va a haber también insumos, recursos para lo que es servicio de impuestos internos, aduana, ¿ya? Que son los servicios que en definitiva en el caso de los delitos tributarios que se pudieran ver involucrados algunos de estos delitos ya más de connotación de seguridad ciudadana, pudieran haber asociado también delitos tributarios. La idea es tener un servicio que sea capaz de poder operar para poder encontrar e implementar inteligencia económica, inteligencia financiera. Muchas veces es necesario poner el foco porque los recursos son escasos. Ya el servicio de impuestos internos, aduanas, tienen funcionarios, pero no dan abasto para todos los contribuyentes que existen en nuestro país, particularmente en nuestra región, y por lo tanto ellos tienen que hacer inteligencia financiera para saber dónde tienen que ir a generar una fiscalización, generar algún seguimiento de algún fondo que tiene algún problema con el tributo que tiene que pagar, y por lo tanto lo que se va a entregar también es recursos a estos servicios, no tan solo a la policía, sino que también a estos servicios que están involucrados, por ejemplo, en el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, y que a nivel regional también tenemos un consejo regional contra el crimen organizado, en donde está Fiscalía, Servicio de Impuestos Internos, Hacienda, las policías, y bueno, la delegación en este caso regional, ¿ya? Y ese es un trabajo que vamos a seguir realizando porque entendemos que es necesario articularse para poder generar todo este tipo de estos cambios que necesitamos para mejorar la seguridad, no tan solo ciudadana, sino que también económica y social, ¿ya? Y para eso son este 4,4% de aumento en las policías, es para tener las herramientas para poder ejecutar estas mejoras que vienen desde planes que emanan de este Consejo Regional contra el Crimen Organizado. O sea, se viene. Sí, estamos trabajando. Sí, ya nos reunimos hace por lo menos unas 4 o 5 veces con el Consejo en este 6 meses, y se pretende continuar con el trabajo porque ya hay un plan para poder accionar. Mejorar las pensiones de las personas mayores a través de la ampliación de la pensión garantizada universal PGU. El gasto total en seguridad social aumentará un 8%, ya lo habíamos comentado, respecto de la ley de presupuesto 2022. ¿Qué significa esto? ¿Las personas verán una disminución en los precios de sus medicamentos, por ejemplo? No, va a ser un apoyo directo a quienes hoy en día reciben pensiones, ¿ya? Esto también va en el marco de la discusión parlamentaria en la reforma tributaria, o sea, en la reforma de pensiones, pero entendemos que como ya la PGU está legislada, es una buena política pública, se entiende que eso también va a poder beneficiar a la ciudadanía en general que hoy en día recibe pensiones, y eso va a tener un aumento progresivo, ¿ya?
Para el 2023 son 2.2 millones y para el 2024 va a ser un número mayor a aquello, pero todo eso condicionado, como te decía, a la aprobación de la reforma tributaria. Perfecto, o sea, es clave. Es clave, la reforma tributaria es un factor clave. Clave para, o sea, vamos a seguir nosotros gobernando y impulsando las políticas públicas que sean necesarias, pero cómo está estructurado el programa de gobierno, la reforma es importante. Muy bien, le damos las gracias al Seremi de Hacienda por venir acá a los estudios de Novena Digital, por explicarnos todo esto que a veces es un poco complejo de entender las personas que están en la casa. A veces requiere una explicación un poquito más corta, más sencilla, y el Seremi la acaba de dar. Muy bien, muchas gracias Seremi por su tiempo, por su dedicación, gracias por venir hasta acá a los estudios de Novena Digital. Muchas gracias a usted, muchas gracias a quienes nos están viendo, agradecer la invitación y disponible para cualquier discusión de otra índole, asociado claramente a lo que es las finanzas públicas. Muy bien, nos vemos en la próxima entrevista, amigos. Chao, chao, chao.